Medidas de protección. Las medidas de protección han sido insertas a través de la Ley 348. Estas medidas tienen la finalidad de poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y son las siguientes. Las medidas de protección son mecanismos procesales de carácter preventivo y disuasivo, destinados a neutralizar o armonizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia contra la mujer y la persona por una situación de vulnerabilidad que sufra cualquiera de las formas de violencia, ya sea esta física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, laboral u otros. La finalidad de las medidas de protección es que estas fueron diseñadas por el legislador para proteger a las víctimas de violencia en razón de género, sea este femenino o masculino, que se encuentra en situación de vulnerabilidad frente a su agresor o agresora. Así también lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional número 346, quebrado 2018-S2. Se encuentra establecida en el artículo 32 de la Ley 348, cuando establece que las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice una investigación, procesamiento y sanción correspondiente. Además que las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de mujeres en situación de violencia y las de sus dependientes. Las medidas de protección pueden ser emitidas por el Ministerio Público, así también por la Policía Nacional o el SLIM, es decir, que la primera instancia que conozca de un acto de violencia en contra de una mujer o un integrante de un círculo familiar y que éste vea la necesidad de salvaguardar derechos, puede disponer las medidas de protección que sean necesarias a fin de poder reparar ese daño que ha sido provocado. Las medidas de protección se encuentran establecidas en el artículo 35 de la Ley 348, cuando se establece que las medidas de protección lo podrá dictar la autoridad competente. La Ley 1173 también establece el ámbito de aplicación, señalando que cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán medidas de protección especial establecidas en los siguientes artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia y reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad. Las medidas de protección especial se encuentran establecidas por el artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal, que han sido introducidas a través de la Ley 1173. Para las niñas, niños o adolescentes se podrá disponer: 1. La salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien inmueble. 2. La prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar. 3. Prohibición de comunicarse directa o indirectamente o por cualquier medio con la víctima. 4. La prohibición de intimidar por cualquier medio a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia. 5. La suspensión temporal del régimen de visitas, la guarda o custodia y convivencia con la víctima, medida que se mantendrá en tanto no se resuelva en la jurisdicción correspondiente. 6. Prohibición de interferir en cualquier forma en el ejercicio de guarda, crianza y educación de la víctima. 7. La devolución inmediata de objetos y documentos personales de la víctima. También se establece un catálogo de medidas de protección especial para mujeres,
cuando se establece que se podrá ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor al domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar al agresor se someta a una terapia psicológica o a un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. 3. Disponer asistencia familiar en favor de la hija, hijos y de la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilios en las que los y las ascendientes o descendientes o en cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en una situación de violencia. 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como de cualquier integrante de su familia. Prohibir las acciones de intimidación, amenazas o coacción de los testigos de los hechos de violencia. Y suspender temporalmente al agresor el régimen de visita y convivencia con sus hijos e hijas. A realizar un inventario de los bienes muebles e inmuebles de las propiedades en común o de posesión legítima, disponer entrega inmediata de los objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijos o hijas dependientes, la retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles mientras se decide la reparación del daño, ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos al registro del agresor, así como del congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. Prohibición de interferir de cualquier forma con el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos. La prohibición de transitar por lugares o de recorridos frecuentes por la víctima y someterse a programas o tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos, tendientes a la modificación de conductas. Estas medidas de protección que se vayan a dictar en primera instancia, ya sea por SLIM, policía o Ministerio Público, deben de ser homologadas o ratificadas por la autoridad jurisdiccional, excepto que se trate de las medidas de protección especial que ya son dictadas de manera directa por la autoridad jurisdiccional, independientemente de la etapa en que se encuentre. Se tiene que considerar que la duración de estas medidas de protección son en tanto subsistan los motivos que han fundado la aplicación, independientemente en la etapa del proceso. Es decir, que estas medidas podrán subsistir durante el tiempo que sea necesario y sea requerido para poder salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia. En caso de incumplimiento a las medidas de protección especial dictadas por la autoridad jurisdiccional, de oficio o a solicitud del fiscal o de la víctima o representante legal, querellante o inasistencia de la defensa de derechos de la niñez o adolescencia, la autoridad jurisdiccional dispondrá la detención preventiva del infractor con un mínimo de 3 días a un máximo de 6 días, según la gravedad e incumplimiento que se efectuó.